hemos hablado de que fuimos trasladados a un reino y no a una religión. El mensaje de Jesús, lo que Jesús decía es: el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos entendido que el reino de Dios no es un lugar físico, sino es un ámbito espiritual, donde nos movemos de cierta manera, donde tenemos un lenguaje, donde tenemos un idioma, donde tenemos un gobierno, un reino, donde tenemos un rey y una ciudadanía. Santi también nos compartía, nos contaba distintas parábolas, donde cuando Jesús enseñaba a través de parábolas para ser más práctico y para que la gente pueda entender. Hablaba de parábolas de lo que es el reino de Dios. Entonces hacía varias comparaciones de lo que es el reino de Dios. Una de ellas en Mateo 13:44, que hablaba cuando el reino de Dios se compara a un tesoro escondido que estaba en un campo, y cuando alguien lo ve se alegra, pero lo vuelve a esconder y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Y varias de estas parábolas terminan hablando algo en común, que requiere de esto, ¿no? De entender un esfuerzo, de entender el esfuerzo que tenemos que hacerlo, la responsabilidad o el trabajo que tenemos cuando entendemos lo que hemos recibido, como esta última parábola, la del tesoro. Cuando alguien entiende lo mucho que porta, o lo importante o lo grandioso que es, está dispuesto a verlo todo, está dispuesto a esforzarse, a comprometerse, a trabajar porque entiende lo que porta. Y varias de estas parábolas hablan de eso. También hablaba de que tenemos que ser como niños para entrar en el reino. Puso algunos ejemplos de lo fácil que son los niños para perdonar. Y cuando vamos creciendo a veces, cómo cuesta esa área. Un niño, lo veo diariamente en mi trabajo, que se piden perdón y a los 2 minutos ya están otra vez jugando. O sea, todo pasó en cuestión de minutos, perdón, arrepentimiento, y enseguida no dejan para mañana, ¿no? Es ya listo. ¿Me perdonás por lo que te hice? Ya es hoy. Nosotros lo dejamos para semanas, para meses, incluso ahí no perdonamos a alguien por años quizás. Incluso la religión muchas veces nos hizo hacer que cuando compartíamos el pan y el vino, ahí era el momento para levantarte y pedirle perdón a alguien. O sea, tenías que esperar sí o sí todo un mes sin perdonar a alguien, todo un mes sin arreglar las cosas, porque ese era el momento que tenías que hacerlo. ¿Y cuándo tenemos que aprender de los niños? Que es algo inmediato, de que no tenemos que guardarnos cosas dentro de nuestro corazón que van a traernos frustración o que van a terminar desenfocándonos de lo que es realmente importante. Tenemos que ser prácticos, poder perdonar. También los niños tienen una fe admirable. Ellos, lo que vos le decís, si vos le decís que mañana va a venir volando algo por la ventana, va a venir Papá Noel, ellos lo van a creer. Por eso es importante enseñarles bien, de que Papá Noel es una publicidad. Así que parte de ser parte de nuestro reino, esto es algo que lo hemos hablado también en el comienzo del año, en el campamento de jóvenes, que somos ciudadanos. Y eso está en Filipenses 3, 18 al 19. Dice el apóstol Pablo: pero por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Entonces acá no está hablando el apóstol Pablo aún entendiendo con dolor, diciendo no me da lo mismo que esté sucediendo esto, que haya personas que estén siendo enemigos de la cruz. ¡Wow! Nos habla de una postura determinante. O somos parte de un reino o somos enemigos de la cruz. O estamos del otro lado. Y cuando somos enemigos de la cruz, dice, cuando solo piensan en las cosas terrenales.
cuyo Dios es el vientre. O sea, está queriendo decir, se creen la Coca-Cola en el desierto. O solo se pueden mirar el ombligo y nada más. Eso está queriendo decir, ¿no? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, de lo que tendrían que avergonzarse, lo sienten como un orgullo y solo piensan en lo terrenal. Entonces podemos ser ciudadanos terrenales, que solo pensamos en cosas pasajeras, en emociones o en cosas básicas, o nos enfocamos en convicciones, en principios, o somos ciudadanos del cielo, como termina diciendo en el versículo 20. En cambio, digan conmigo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Dice, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, un ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado. Es una persona que tiene derechos, responsabilidades, es parte de una comunidad y está comprometido con ella. Pero un ciudadano también tiene beneficios y responsabilidades. Por ejemplo, los beneficios que puede tener un ciudadano depende del lugar donde viva. Derecho al voto, a exponer su pensamiento o su representante político, participar en decisiones importantes que afecten a la comunidad, acceso a servicios públicos, como educación, atención médica, seguridad social, protección legal. Los ciudadanos están protegidos por las leyes del país y tienen acceso a la justicia si es necesario. Tienen libertad de movimiento. Los ciudadanos pueden viajar dentro y fuera del país sin restricciones. Pero también tienen responsabilidades. Por ejemplo, pagar impuestos. Los ciudadanos deben pagar impuestos para contribuir al bienestar de su comunidad, cumplir las leyes del país, respetar las normas de convivencia, participar en la vida pública. Tienen la responsabilidad de participar en la vida pública y contribuir con la toma también de decisiones importantes. Se debe respetar cada ciudad, país, tiene sus leyes de tránsito, ambientales. Hay unos lugares que son súper estrictos, con algunos países con la limpieza de la ciudad, que vas a la ciudad y no ves ningún papelito porque son sumamente estrictos. Y también, ¿no?, las leyes de tránsito, hay algo que si somos parte de una comunidad tenemos que respetarla, no es que, bueno, yo paso en rojo cuando quiero o me manejo cuando quiero, sin respetar las leyes de tránsito, sino que tenemos como ciudadanos beneficios y responsabilidades. Todo eso forma parte de poder ser un ciudadano. Ahora, si lo llevamos acá en lo que dice el apóstol Pablo, que somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a las cosas terrenales que el sistema nos quiera imponer. Como hemos aprendido lo que dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vuelvo a insistir en esto, hemos recibido un reino y no una religión. No hacer algo en modo automático, hacerlo por simplemente hacerlo sin el entendimiento, o la religión muchas veces nos llevó a solamente comportarnos de cierta manera en este lugar, porque este lugar es la iglesia y teníamos ese chip. Hasta que entendimos, no, yo soy la iglesia. En todo tiempo, en todo lugar, en cualquier situación. ¿Y qué hemos recibido? Dios nos dio cualquier cosa. Nos dio un reino inconmovible, fuerte, sólido, no tiene mezcla. No recibimos algo inestable, algo que va a perdurar en el tiempo. No recibimos algo que va a dejar de ser. No recibimos algo que hoy está y que mañana no va a estar más, sino hemos recibido un reino inconmovible.
No sé si alguna vez les pasó de comprar, si vas a la verdulería, ves frutas, no sé, unas naranjas con un color y te las compras, parecían que estaban tremendas y después estaban ácidas, incomibles, o parecía que iban a estar jugosas y no te pudiste hacer ni un jugo porque estaban secas. Y decís, no, hemos sido engañados. Pero nosotros no hemos recibido cualquier cosa. Hemos recibido un reino inconmovible, algo sólido, que no va a perder valor, que no va a dejar de ser. Y también debemos conocer también quién es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey en este reino? En Mateo 28, 18, Jesús resucitado se encuentra con los discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Entonces, estamos sirviendo a un rey que tiene toda autoridad. Digan conmigo, toda autoridad. Toda autoridad tiene Jesús, dice. Está hablando en la actualidad. Toda actualidad ya me ha sido dada. Ya me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y ahí dice, y ahora, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora ustedes, como leíamos también en Lucas, les he asignado un reino. Así como el Padre me dio esa tarea, me dio esa responsabilidad, ahora es de ustedes. Pero estamos sirviendo a un rey que es el Rey de Reyes. Digan conmigo, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese rey estamos sirviendo. A veces no hemos tomado la dimensión de lo que hemos recibido. Hemos recibido un reino inconmovible, pero nosotros hemos sido inestables. Porque muchas veces la religiosidad nos hizo pensar, nos hizo acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, a lo que a mí me queda mejor, a puras promesas. Es más sencillo solamente hablar de que Dios es hermoso, de que Dios nos llena y que también es algo cierto. Pero también tenemos que entender que Jesús, cuando estuvo en la tierra, se encargó de formar a los discípulos, de enseñar constantemente cómo hablar, cómo moverse, cómo orar. Les enseñaba cómo tenían que moverse frente a las necesidades, cómo tenían que moverse si se enojaban, Jesús enseñó claramente. Si leemos en la palabra, podemos comenzar a leer en Mateo, todo cómo Jesús fue enseñando y capacitando a sus discípulos. Pero nosotros hemos tratado que todo se trata a lo que a nosotros nos conviene, a lo que a nosotros nos resulta mejor. Nos aprendemos solo los versículos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún las promesas. No te iba a decir algo para examinarte, solo nos quedamos con lo lindo. Entonces muchas veces nos hemos agarrado de esto y claro, cuando empezamos a vivir un proceso, alguna dificultad, decimos, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿No era que todo lo puedo en Cristo? ¿Qué me está pasando con esta situación? Y claro, hemos sido engañados. Nos sentimos engañados porque ¿qué pasó acá? Para mí debe ser todo color de rosa el servir a Dios. Es más, hay un versículo en Mateo que Jesús dice, yo vine a traer guerra. Pero nosotros solo nos enfocamos en cuando dice que Jesús es paz. Pero Él vino a moverse en los lugares conflictivos, a hablar de la verdad, a no callarse, a hablar lo que se tenía que decir. Él vino a confrontar, a traer obviamente de su amor y de su paz, pero también vino a traer guerra. Y muchas veces con la religión hemos centrado solo en nosotros. Y si vemos aún cuando Jesús enseña a orar, a Él claramente, en su manera de orar, Él lo que primero empieza a hacer es honrar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que empezó es honrarlo a Dios. ¿Cómo empiezan nuestras oraciones? No, Dios, ayúdame en esto que no puedo más. No, este proceso es demasiado. O ayúdame, capaz que lo primero que decimos es, ayúdame. Y Dios, hola, ¿cómo estás? Buen día.
Cuando Jesús enseña, Él dice, hágase tu voluntad. Pero nosotros muchas veces oramos solo lo que nosotros queremos ver. Jesús decía, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. O sea, está hablando en presente Jesús, así como nosotros perdonamos. Pero nosotros nos ponemos a orar para que Dios nos ayude a perdonar. Nosotros hemos puesto muchas veces la palabra en nuestra comodidad. Cuando en la palabra ya está todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser prácticos, como decíamos al principio. Y también en Mateo sigue diciendo, o sea, si yo no perdono, Jesús no me va a perdonar a mí. Entonces, corta. Hay que perdonar y listo. ¿No es cierto? Entonces, Jesús era práctico. Y decía, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. O sea, así como yo estoy perdonando. Y después decía, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. También nosotros oramos, Dios, estoy en el pozo cuando ya caí, cuando ya estoy 3 metros bajo tierra, cuando ya estoy hasta las manos ahí, Dios, líbrame del mal. Y era antes la cosa. Era antes la comunión con Dios, era antes el estar en comunión constantemente con Dios. Señor, todos los días. Sácame de mi vida, perdono a los que tengo que perdonar. Y eso fue antes de que Jesús vaya a la cruz. Y terminaba diciendo, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Y a lo que voy es esto, es que es clave entender a qué reino estamos perteneciendo, a qué rey estamos sirviendo. Me encanta siempre mirar la vida de Jesús, porque no hubo nada que reprocharle. Porque no hubo nada, porque Él pasó, tuvo emociones. Lloró cuando murió Lázaro. Lloró cuando se enteró que habían matado a Juan. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Dice que cuando se enteró, buscó un barco y se alejó solo. Pero las multitudes se enteraron de que Él andaba en un barco y andaba solo y empezaron a seguirlo y andaban atrás de Él. Entonces Jesús tuvo compasión y ¿qué hizo? Bueno, arrimó el barco y empezó a orar y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Tuvo como su momento de obviamente entender de que le había dolido lo que le había pasado a Juan, pero Él enseguida siguió con su ministerio. Él enseguida sabía lo que tenía que hacer y tuvo compasión de las multitudes. Y si están atrás mío, quieren escuchar, bueno, salió del barco ahí nomás y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, si vemos la vida de Jesús, Él constantemente nos dejó en claro cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que manejarnos en este reino. Pero muchas veces la religión nos hizo pensar que solo se trataba de nosotros, de ir a una reunión el domingo para sentirme bien conmigo mismo, para después yo estar bien y sentirme feliz. Y muchas veces no hemos entendido que tenemos que hacernos cargo de la palabra. De que sí, somos ciudadanos y sí tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades que tenemos que adquirir en nuestra vida. Y que somos parte de un reino donde un rey piensa constantemente en nuestro bien y ya pensó. Y sabe que nuestro propósito y sus planes para nosotros son siempre de bien y no de mal. Entonces, cuando entendemos a quién estamos sirviendo, estamos dispuestos también. Tenemos que entender a quién estamos sirviendo y a qué reino recibí. Conocer ese reino que recibí para tomar esa dimensión y estar dispuesto a pagar el precio que tenga que hacerlo. Por eso, como leíamos recién, hemos recibido un reino inconmovible. Entonces seamos, dice, agradecidos y sirvamos con temor. ¿Y por qué nosotros a veces no podemos ser agradecidos? Porque esperamos o nuestras oraciones solamente están destinadas a cosas que son nuestras. Entonces, claro, no veo la respuesta en el momento que quiero y ya me siento frustrado. Pero somos agradecidos cuando entendemos a lo que pertenecemos. ¿Qué actitud tuviéramos si supiera que hoy en la cuenta se te va a transferir una herencia a un tío lejano y tenés una herencia que, como se dice, que te deja parado para toda tu vida? ¿Qué haríamos?
¿Estaríamos agradecidos o no? ¿Qué actitud tendríamos? Porque la parábola que decía Jesús es que el reino de Dios se compara como un tesoro. Y ya que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos. Tengamos agradecimiento, dice, sirvamos con temor. Porque entendemos a qué fuimos llamados. Pero también debemos conocer nuestra responsabilidad como ciudadanos. Saber que, como hemos estado hablando de la salvación, de que no fue solo con el propósito de llevarnos al cielo, o solo la salvación para perdonarnos de nuestros pecados y no irnos al infierno, sino que cerrarnos fue el trámite para que podamos entrar a ese reino, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes. En Mateo 24, 12 al 14, dice: a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será. Entonces tenemos que permanecer hasta el fin. No podemos quedarnos solo con la salvación de decir yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pido perdón por mis pecados y listo, ya estoy listo. No, necesito perseverar hasta el fin para ser salvo. Y ya que hemos recibido un reino inconmovible, no podemos ser nosotros inestables. No podemos nosotros no perseverar hasta el fin. No podemos nosotros no permanecer en lo que Dios nos ha asignado. Debemos permanecer, debemos ser estables, debemos estar firmes y proclamar el reino, dice, en todo el mundo. Por eso no basta solo con creer, aceptar que existe, que es real. El que se mantenga hasta el fin, ese será salvo. Por eso cuando conocemos a qué rey estamos sirviendo y le estamos reconociendo como rey primeramente de nuestra vida, vamos a estar dispuestos a darlo todo. En Mateo 8 voy a contar algunas cosas. Después es tarea para la casa de leerlos bien ustedes. Todo Mateo 8. Pero me pasó algo que cuando comencé a leer este capítulo, me quebranté, que digo, nunca me había quebrantado quizás capaz con algo, no sé, era una historia de Jesús. Pero me llamó algo de la atención que me quebrantó. En todo Mateo 8 muestra cómo Jesús comienza a accionar y sana a distintas personas. Primero sana a un hombre con lepra, dice, solo tocándolo. Y el hombre fue sano. Después, un centurión, un soldado romano, que podría tener quizás más de 100 personas a cargo, se le acerca a Jesús a pedirle que sane a su criado. Y eso sí lo voy a leer en Mateo 8, versículo 8. Entonces este soldado romano se le acerca a Jesús para pedirle por su criado. Y en el versículo 8 dijo el oficial, le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. O vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo en la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces acá vemos como un hombre que sabía lo que es moverse en autoridad, que él era un hombre de autoridad, se movía bajo autoridad, entonces podía entender claramente lo que es que estaba delante de un rey. Él enseguida pudo entender que estaba delante de una autoridad
y que era un rey. Él enseguida lo pudo. Por ser una persona que se movía bajo autoridad, él fue práctico. Enseguida, los demás, no, Jesús, tocame, a ver si mi sombra te sana, a ver, o sí, tengo que tocarte. Y él tan solo di la palabra, sencillo, práctico. Solo di la palabra y dice que en el momento que dijo, ahí el criado fue sano. Pero me quebrantó esto que aún Jesús quedó asombrado y dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Por eso es lo importante de movernos bajo autoridad, de entender que en el reino formamos parte, que tenemos una ciudadanía, que respondemos a una autoridad, respondemos a una autoridad. Cuando alguien te asigna algo en el trabajo, vos te toca esto, o en el estudio, cuando estamos estudiando primaria, secundaria, a vos te toca dar este tema, esta tarea. Vos tenés que exponer sobre este tema. Me están asignando algo, yo soy responsable. Alguien de autoridad me está haciendo, entonces yo tengo que responder con diligencia a lo que se me está asignando. Entonces este hombre, por moverse en autoridad, enseguida pudo entender que estaba frente a un rey, que solo necesitaba una palabra y ya iba a ver lo que él estaba esperando. Entonces digo, wow, qué importante que es entender que somos parte de un reino, entender que no nos movemos solos por la vida, que no nos movemos como locos malos, que somos una iglesia, pero somos parte de un reino, que respondemos a un rey, que tenemos a un reino, una responsabilidad que se nos ha asignado. Y depende de nosotros que cumplamos o no esa responsabilidad. Depende de nosotros lo diligente que seamos con esa asignación que se nos dio. Depende de nosotros qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha asignado en nuestra vida. Y después, en Mateo 8, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice que tenía mucha fiebre. Le tocó la mano y se sanó. Le llevaron a Jesús endemoniados y con una simple orden fueron libres. Y después, más adelante, en el versículo 23, mientras Jesús dormía en la barca, se desató una tormenta y los discípulos van ahí a despertarlo a Jesús porque estaban asustados por la tormenta mientras Jesús dormía tranquilamente. Entonces Jesús se despierta y reprende el viento y las olas, y dice el versículo, y hubo calma. En el versículo 26, Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? En el mismo versículo, después Jesús sigue haciendo cosas, es un capítulo completito, pero vemos a un centurión que recién lo conocía a Jesús y le dijo, Jesús, solo di la palabra, porque sé que ya va a suceder y ya está, ya va a ser hecho. No hace falta que te levantes, que vayas. Y de repente vemos a los discípulos que estaban con Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, que Jesús les había enseñado, se había dedicado tiempo de enseñar, y dicen, ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Cómo quién es este hombre? ¿Quién te estuvo enseñando todo este tiempo? Entonces acá vemos a discípulos que estaban acostumbrados quizás a estar con Jesús, o se hicieron ahí dependientes de Él, no entendieron que ellos también estaban teniendo autoridad. Digo, wow, peligro acostumbrarnos, peligro no entender a qué Dios estamos sirviendo. Porque podemos venir, podemos estar, podemos servir, podemos hablar, podemos predicar, podemos hacer un montón de cosas y no entender a qué Dios estamos sirviendo. No entender a qué rey estamos sirviendo. Y lo que me quebrantó de todo este capítulo 8 no fueron los milagros,
No fue decir, bueno, ahora nosotros también vamos a ver hacer lo mismo. No, sino que todo se basó que tan solo una palabra de Jesús bastaba para que haya libertad, para que haya sanidad, para que haya liberación. Solo una palabra de Jesús era suficiente, era necesaria. ¿Y qué pasó? Después de eso, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Digo, ahora con más razón. No solamente habló, no solamente se encargó de enseñar, sino que hizo el mayor acto de amor que alguien podía hacer. Accionó. Y eso habla más que cualquier otra cosa que alguien nos pueda decir. ¿Quién es este?, decían los discípulos. Pero un soldado que sabía que se movía bajo autoridad, entendía lo importante que es una persona con autoridad. Y sí, tuvo más fe que los discípulos que estuvieron al lado de Jesús. Tuvo más fe, una fe que hasta sorprendió a Jesús, que dice que Jesús quedó maravillado. Por eso lo importante de conocer que somos parte de un reino y que tenemos un rey que se le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos parte de ese reino que va a permanecer sin importar ninguna situación económica, ninguna situación temporal que podamos vivir. A ese reino pertenecemos. Pero la religión nos hizo pensar que era todo en base a nosotros. Él ya lo hizo todo. ¿Qué más esperamos? A veces digo, no, si no me escribe el pastor, si no me lo dice el pastor y el líder, no lo hago. Cuando una palabra de Jesús fue suficiente. Ni siquiera se puso a reprender y a gritar y a decir muchas cosas, solo una palabra. Y fue necesario y fue listo. Así como el soldado ya tomó la palabra y con esa palabra entendió que iba a llegar a su casa y que iba a estar lo que él anhelaba. Porque cuando entendemos a quién estamos sirviendo, entendemos esa autoridad. Nosotros muchas veces pensamos que se nos diga, no, a ver, que venga un profeta y que me lo diga. Que venga el profeta, que venga el pastor, que me escriba el líder, que cuando ya en la palabra tenemos todo. Cada domingo recibimos palabra para entrenarnos y ya tenemos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Accionar con esa palabra, decir, esta palabra es suficiente para mi vida y tengo que ponerla en práctica. Una acción fue más que suficiente, no era el milagro lo importante. No era lo que él podía hacer o no, porque él podía hacer un montón de cosas. Es más, cada vez que sanaba a alguien le decía, che, no digas nada que yo te sané. Porque no le importaba eso. Cada vez que sanaba o liberaba a alguien le decían, no digas que yo lo hice. Obviamente que todos hacían lo contrario, ¿no? Salían y contaban todo lo que había sucedido. Pero Jesús decía, no digas que te sané, no digas que, no cuenten esto. Porque él entendía, no era importante el milagro. Él estaba acá para hablar del reino, él estaba para otra cosa. Él estaba para hablar del reino. Él estaba para cumplir el propósito. Se estaba encargando de formar a esos discípulos. Por eso lo importante de reconocer la autoridad que tenemos, de conocer al rey que estamos sirviendo y no acostumbrarnos y no ser de esos discípulos que estaban aún al lado de Jesús, pero decían, ¿quién es este que hasta el viento y las olas lo obedecen? O sea, la autoridad que tuvo Jesús, ¿no? Que pudo reprender toda enfermedad y aún los demonios, hasta el clima, hasta lo que él creó, ¿no? Toda la creación, el viento y las olas, lo reprendió y listo. Y todo sucedió, pero eso no era lo importante, no era lo que Jesús estaba queriendo transmitir. Y nosotros muchas veces, porque no vemos el milagro que queremos, también nos desanimamos, pero no estamos entendiendo lo importante. No estamos entendiendo a qué reino fuimos llamados. Colosenses 1, 12 al 13 dice, y den gracias al Padre, que Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entender también los beneficios que tenemos en nuestra ciudadanía, que fuimos trasladados de la oscuridad a un reino de su amado Hijo. O sea, fuimos liberados de las tinieblas, de un sistema perverso de oscuridad,
de iniquidad, de rebeldía contra el orden de Dios, pero fuimos trasladados de ese lugar al reino, que hemos aprendido que el reino no es un lugar a donde vamos a ir, sino es un ámbito al cual pertenecemos, al cual tenemos que manifestar, para el cual fuimos diseñados para un propósito eterno. Es un ámbito donde hemos vuelto a nacer. O sea, es donde lo que estaba muerto comienza a vivir. Lo que parecía perdido, lo que parecía que ya listo, no hay más remedio, ya está. No, en el reino de Dios volvemos a nacer. Y lo que parecía perdido, lo que parecía imposible, y lo que parecía que ya estaba, no tenía más arreglo. En el reino es el ámbito donde volvemos a nacer, donde fuimos trasladados de esa oscuridad, de eso lo que nos quería agobiar y quedarnos encerrados pensando que eso era lo que merecíamos. Pero fuimos trasladados a un reino donde lo que estaba muerto volvió a vivir, donde lo que no servía volvió a tener un sentido, volvió a tener un propósito, porque somos parte de un reino, porque somos ciudadanos de un reino. Siempre me encanta decirle a los jóvenes de cuántos versículos nos hablan la palabra de que fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo, que Él tiene planes de bien y no de mal, que desde antes de la fundación del mundo Él nos pensó y pensó planes para para que cumplamos. Y nosotros a veces nos despertamos y porque no dormimos bien y porque no comimos ese día, ya listo, quiero abandonar todo. No, pienso que este plan no era para mí, esto no era lo correcto. Y pienso que mi plan ideado en 5 minutos es mejor que lo que Dios diseñó desde antes de la eternidad. Y pienso que lo que yo estoy sintiendo, por ser quizás terrenal y emocional, es mejor. No, seamos sabios. Seamos sabios. Nos fuimos llamados a ser ciudadanos de lo terrenal. Fuimos llamados a cumplir propósito, a entender que una tarea ha sido asignada para nosotros. Si entendemos que esta tarea ha sido asignada para nosotros, ¿qué vamos a hacer durante todos los días? Sacar de nuestra vida lo que no sea parte de esa asignación. ¿Este pensamiento está sumando a la asignación que tengo? No, y lo desecho. ¿Quedarme con esta actitud está sumando o no? Si no suma, la saco. El no perdonar es parte de la asignación. El criticar a los demás o lo que el otro está haciendo, lo que hizo, lo que dejó de hacer, lo que hizo de su pasado, ¿es parte de la asignación? Bueno, si no es, lo saco. Y me quedo con lo que sí Dios asignó a mi vida, porque quiero ser alguien efectivo. ¿Quién más acá quiere ser efectivo? ¿Quién más puede decir, yo no quiero distraerme con cosas que solo me van a tener enredado acá en lo terrenal, pero que no me van a servir nada para mi asignación? Mateo 6:33. Este para mí fue un versículo clave en toda mi adolescencia, podría decirse, crecimiento. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y antes de eso él está hablando, no miren los pájaros, las flores que tienen que vestirse. ¿Cómo no van a saber que Dios cuida de ustedes? Que Dios cuida también de nuestro corazón, que Él cuida, como decía Val al principio, de lo que necesitamos. Pero si mi cabeza, mi preocupación empieza a ser mayor y comienzo a desenfocarme, comienzo a perder lo realmente importante. Por eso, previamente a eso dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso, busquen el reino de Dios, por encima de todo lo demás, que Dios va a añadir lo que ustedes necesitan a su tiempo. Pero es clave en nosotros es buscar el reino de Dios. Y vuelvo al principio de qué hacemos cada vez que nos vamos en la semana, cada vez que tenemos que resolver situaciones, qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando cumplir esa asignación, ser parte de ese reino, poner el reino de Dios por encima de todo. Por encima de todo es
por encima de todo. Y creo que lo dijo muy seriamente a esto. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Qué bueno ser parte de un reino donde nuestro Rey sabe lo que necesitamos. Pero depende de nosotros, de nuestra búsqueda constante cada día, de lo que estemos buscando, de lo que prioricemos en nuestra vida, de lo que decidimos o no que nos afecte, porque nosotros somos quien determinamos lo que pensamos. Y si nosotros dejamos que pensamientos nos quieran debilitar, nos quieran desenfocar, y sí, vamos a terminar desviándonos y cumpliendo no lo que Dios había soñado, y aún peor, como leíamos al principio en Filipenses, volviéndonos enemigos de la cruz por enfocarnos en cosas solo terrenales. Y no podemos nosotros conociendo su palabra, no podemos terminar nosotros queriéndonos solo enfocar en cosas terrenales y priorizando lo terrenal, priorizando lo superficial. Cuando la palabra es clara, busquen el reino de Dios por encima de todo. Y eso nos podemos autoevaluar todos los días, decir, ¿estoy buscando el reino de Dios? ¿O qué estoy haciendo? Esta decisión me está llevando a cumplir lo que Dios diseñó para mí. Esto que voy a hablar, esto que voy a aportar, esto que voy a decir. Busquen el reino de Dios por encima de todo y Él les dará lo que necesitan, porque Él cuida de nosotros. Como cantamos con los niños ayer, si Dios vistió en las flores, mucho más cuida de mí. Mucho más cuida de nosotros. Y el último ejemplo que quería ponerles, que también Orne nos mencionaba y nos compartía ayer en la reunión de jóvenes, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, y fue el jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Dice que su alma estaba angustiada al borde de la muerte y se había llevado a unos discípulos para que lo acompañen a orar, porque realmente estaba angustiado. Y le decía, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y 3 veces oró, se fue a orar, volvió y los discípulos dormían. Va la segunda vez a orar, si les dice a los discípulos, pero no pudieron mantenerse un ratito despiertos a orar. Y va otra vez, segunda vez, ora, vuelve y otra vez los discípulos durmiendo. Y él les dice, velen, Mateo 26, 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y va por tercera vez, vuelve y seguían durmiendo los discípulos. O sea, Jesús estaba angustiado, va a decir, mirá, si estaba angustiado, mirá los discípulos que tengo acá, unos amigos bárbaros me están haciendo el aguante tremendo. Pero también fue claro, ¿no? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo va a ser débil. Por eso va a depender de lo que yo alimento durante toda mi semana, de lo que yo me nutro y quiero entender más. Y si está hablando de reino, bueno, quiero aprender más. Quiero entender y quiero ser consciente de esto. Quiero ser agradecido y servir, como dice la palabra, con temor, con reverencia. Quiero entender qué es lo que se me ha asignado. Tomarlo como un tesoro, como algo tan valioso, que estoy dispuesto a comprometerme.
que estoy dispuesto a trabajar y ser parte de ese reino. Y ser parte de los que lleven el evangelio del reino y hablen de Cristo. Porque muchas veces parece que lo difícil es comprometerse. Pero no, te puedo asegurar que más difícil es ir en contra de Dios. Más difícil es cumplir un propósito que no fuiste llamado a vivir. Más difícil es vivir en una mentira. Más difícil es vivir en un engaño. Más difícil es conformarte con un sistema que va a ser siempre pasajero, que va a ser siempre superficial, que te va a mantener en un sistema de nunca acabar porque nunca te vas a saciar. Porque siempre algo te va a faltar. Nunca va a ser suficiente lo que sos, lo que portás, lo que tenés. Entonces no. La religión muchas veces nos hizo pensar que que estás todo el día ahí, estás todo el día sirviendo. Eso es lo difícil, eso es lo complicado, pero no, más difícil es vivir algo que no fui llamado a vivir. Más difícil es no estar cumpliendo la asignación que se me ha sido dada. Más difícil es ignorar a Jesús. Más difícil es ignorar el llamado que Él nos hizo a cada uno de nosotros. Porque vuelvo a decir, todos somos ciudadanos y tenemos esos beneficios y esas responsabilidades, pero depende de nosotros cómo respondemos a esa asignación. Depende de nosotros. Porque la competencia, ya sabemos que también se nos fue dada. Porque cuando estamos en Él nos da todo para que nos podamos mover como Él nos diseñó. Por eso velen y oren para que no ceder a la tentación. Por eso la comunión es clave, es de cada día. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no va a querer cumplir. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil va a ser terminar renegando con cosas, con consecuencias que no tendríamos que haber vivido. No fuimos llamados a extender una religión, a cumplir nuestros sueños personales. Fuimos llamados a cumplir el propósito de un rey. Y cuando entendemos a qué rey estamos, qué rey nos estás asignando una tarea, tenemos que ser como ese centurión que lo entendió. Tan solo me basta una palabra. Una palabra de Jesús, porque entiendo que toda autoridad fue dada sobre Él, porque hemos heredado un reino exclusivo, único, diferente. No somos una religión más. Por eso, que podamos ser una iglesia entendida, que podamos entender a qué rey estamos sirviendo. Somos ciudadanos, pero nosotros somos los responsables de cumplir. Y también somos los responsables de conocer, que portamos, porque cuanto más conocemos de la palabra, más entendemos cómo tenemos que movernos. Cuanto más conocemos de la palabra, más decimos, acá tengo que accionar de esta manera, tengo que hacer esto. Jesús se encargó de dejarnos un manual de cómo tenemos que movernos. No solamente por toda la palabra, sino por su ejemplo, por su manera de accionar. Necesitamos conocer a Cristo, nuestro Rey. El apóstol Pablo también lo entendió todo. En Filipenses 3, versículo 8 al 9, Pablo decía, yo tengo de qué aferrarme o de qué creerme porque era una persona capacitada, porque venía de familia. Tenía de qué sentirse orgulloso si así lo quería. Pero él decía en el versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos
delante de Él se basa en la fe. Dice, no vale nada. Todo lo demás no vale nada con el infinito valor de haber conocido a Cristo. Por eso cuando volvimos a nacer, realmente podemos decir esto, nada de lo vivido se compara. Nada de lo vivido se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Con entender a qué Dios estoy sirviendo, a qué Rey estoy sirviendo. Nada se compara. Entiendo la autoridad que Él tiene sobre la tierra. Entiendo la autoridad de sus palabras. Entiendo el poder, entiendo su autoridad. Entiendo que una palabra soltada, una dirección que ya se nos fue dada es suficiente para nuestras vidas, para hacernos cargo, para tomarla. Es nuestra responsabilidad conocer esos principios, conocer nuestra responsabilidad y comprometernos. Por eso dice, ya no me apoyo en mi propia justicia, ya no me apoyo en lo que yo antes conocía o en lo que yo creía que era bueno. Así como Jesús se pudo mover en la tierra con certeza, porque conocía a Dios, conocía su voluntad, conocía perfectamente quién lo había enviado. Conocía perfectamente que su voluntad iba a ser perfecta. Por eso hasta aún el momento de sentir morir, Él podía decir que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Por eso nosotros no podemos basar nuestras oraciones a nuestro parecer, a lo que a nosotros nos parece. Comunión hemos aprendido que es tener cosas en común. Jesús nos enseñó cómo orar. Les alertaba a los discípulos, oren, oren para no ceder a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo en algún momento va a ser débil. Por eso lo decía el apóstol Pablo, considero todo por basura, a fin de llegar a ser uno con Él. Si hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es la actitud que tenemos que entender cuando entendemos lo que hemos sido, lo que hemos recibido. Gratitud, pero enseguida comenzamos a servir. Y no de cualquier manera, sino agradándole con temor, con reverencia. Porque si nos movemos en cosas superficiales, vamos a terminar dándole lugar a lo que nuestro cuerpo quiera, al cuerpo débil, a cosas terrenales, a cosas superficiales que no nos van a llevar a nada. Por eso todos los días tenemos que decir, Dios, quiero cumplir esa asignación. Quiero responder a esa asignación. Quiero ser diligente con esto que me has asignado. Quiero servirte, pero no de cualquier manera, sino agradándote, con temor, con reverencia. Siempre me encanta también que el apóstol Pablo hablaba con determinación. Yo sé en quién he creído. O él podía decir, estoy convencido. Porque también él entendía de autoridad. Entendía que no se trata de estar acá a ver lo que a mí me quede más cómodo. O de que no viva ningún proceso, ninguna dificultad. No, se trata de cumplir lo que Dios diseñó para nuestras vidas.
Se trata de dejar de perder el tiempo con cosas pasajeras, con cosas terrenales. De resolver lo que tengamos que resolver, de no desenfocarnos con cosas superficiales, sino entender que fuimos sido enviados. Así como decía Jesús, así como toda autoridad, decía Jesús, me fue dada sobre el cielo y la tierra, ahora yo los envío a ustedes. Somos enviados. ¿Y qué estamos haciendo con esa asignación? Porque si nos enredamos con cosas pasajeras, vamos a terminar siendo enemigos de la cruz, ciudadanos de lo terrenal. Porque dice, su Dios es su vientre. Es solo mi entorno, mi cuadrado que esté bien. Solo lo que a mí me conviene, lo que para mí es mejor. Pero entendemos que hemos sido parte de un reino. Que no se trata de solo yo. Se trata de que llevemos el evangelio del reino para que más personas puedan ser arrancadas y trasladadas de la oscuridad. Para que dejemos de ver solo mi problema como lo más grande, como el mayor. A entender que hay personas que aún necesitan ser arrancadas de la oscuridad. Y ser trasladadas a un reino donde hay personas que necesitan que se les presente el mensaje de Cristo. Donde hay personas que necesitan que nosotros cumplamos con nuestra asignación. Por eso tenemos que dejar de mirar nuestro cuadradito. A entender que somos parte de un reino. Donde somos enviados.